Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por unirse a un culto más de jóvenes. Gracias, hermanos, por sus participaciones. Ha sido de mucha bendición para todos, cada canto, cada reflexión, cada participación, testimonio que hemos podido ser partícipes a través de estos medios. Ha sido de mucha bendición, hermanos. Gracias, de verdad, de parte de esta producción, algo informal, hermanos, pero creo que nos ha ayudado mucho. Hemos ido aprendiendo ahí en el camino, pero estamos contentos, lo hacemos con mucho gusto y siempre esperamos que sea bendición para todos. Vamos a un culto más de jóvenes, esperamos que sea de gran bendición. Pidamosle al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, a poder recibir su palabra y que podamos atesorarla en nuestros corazones y que esta palabra pueda dar fruto. Para iniciar, hermanos, les tengo preparada una cita bíblica muy bonita, que es Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Se lo voy a leer. Amén. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hay que confiar en la preciosa palabra del Señor, en una promesa, hermanos. Hay que confiar siempre, a pesar de lo que estemos pasando, cualquiera fuera la situación. Tenemos que confiar en nuestro Padre, que Él sabe cómo lleva nuestras vidas. Él es un Dios perfecto, no se equivoca, no hay suerte ni casualidades en nuestra vida. Es toda la perfecta voluntad de nuestro Dios. Para iniciar este culto, hermanos, le voy a pedir que nos dirijamos a Dios en palabras de oración, agradeciéndole este momento y pidiéndole su bendición. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por todo su amor, por toda su misericordia. Gracias, Padre, porque usted es un Dios real en nuestras vidas, porque día con día, Señor, podemos ver que usted se manifieste de una manera tan especial, de una manera que nos sorprende, mi Dios, cada día. Gracias, Padre, por cada familia, Señor, que está viendo este culto en esta hora. Gracias, Padre, porque su bendición, su provisión, Padre, ha estado en cada hogar, en cada mesa. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos, Señor, que salen a trabajar, Padre, porque usted les ha protegido, nos ha protegido, Padre Celestial, de tanto mal. Gracias, Padre Celestial. Le pido, Padre, por cada familia en esta hora representada, Señor. Yo le pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que su bendición espiritual pueda llegar hasta cada hogar, hasta cada vida, Padre Celestial. Y que si en algún momento, mi Dios, nos hemos sentido con aflicciones, nos hemos sentido con un poco de angustia, que podamos recordar, Padre, que nuestra confianza viene de usted, Padre Celestial. Nuestra confianza no está puesta en ningún hombre, en ninguna persona en esta tierra, sino que nuestra confianza está puesta en usted. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que escuchamos por todos los medios, su voluntad es perfecta, Padre. Su voluntad nos da todo en el momento justo, en el momento preciso. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito, porque una vez más nos podemos enlazar, Padre, a través de este medio, Padre, a tantas personas. Yo le pido, mi Dios, que esta palabra que va a ser predicada sea de bendición, Padre, y que podamos atesorarla, Padre, en nuestros corazones y que podamos, Señor, dar fruto de lo que escuchemos. Que no quede en un olvido, Señor, sino que sea esa semilla plantada en buena tierra. Le alabamos, mi Dios, le damos gracias. Gracias, gracias, Padre, por todo. Gracias, mi Dios, porque usted ha tenido cuidado de nosotros, de las familias, Padre Celestial, de los niños, de los adultos, de los abuelitos. Gracias, Padre Celestial. Confiamos, Padre, que todo está bajo su perfecta voluntad.
Bendito sea mi Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y una vez más, bienvenidos. ¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar. Me desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó. Vagando por el mundo, sin sentido, sin rumbo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco, quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad. Abre mis ojos, solo tú verás. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Tus llagas, mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. Con fuego jugué, hasta el fondo toqué, olvidé mi identidad. Una guerra en mi alma, he perdido mis batallas, mas me restaurarás. Paz en la tempestad, eres luz en la oscuridad, sé que me levantarás. Fuerza mi debilidad, la razón de mi vida, mi roca fuerte eres tú. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor, por favor. Tus llagas, mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. En mi corazón. Yo recordaba cuando te adoraba en mi alcoba, cuando la dádiva de vida me bastaba, cuando lloraba, pero de felicidad, pues tu presencia era mi única necesidad. Anhelo ser ese niño que año tras año caminó bajo tus alas y nada le hacía daño. Vuelvo a ti, arde en mí, con tu amor restáurame, sálvame de mí, por favor rescátame. ¿Cómo se vuelve a nacer? Aprenderé a creer, a caminar con la fe. Yo quiero beber, nunca más detener. Habrá agua que llene mi ser. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor, por favor. Tus llagas,
Hermanos, que el Señor me les bendiga. Es un verdadero privilegio poderles saludar a través de este medio, hermanos. En esta noche el Señor me ha dado el enorme privilegio de poder llevar su palabra, hermanos. Sabemos de que estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, en los que se está viviendo una guerra actualmente, una guerra espiritual, una guerra que no podemos ver, hermanos, donde el enemigo está peleando contra el ejército de Jesucristo, eso espiritualmente, donde sabemos que Satanás, hermanos, pierde esa batalla que está en la Biblia, lo relata, hermanos, ahí usted lo puede investigar, porque Satanás, hermanos, ahorita todavía no ha llegado a la tierra, él todavía está allá en el cielo, y usted me va a decir, hermano, qué locura es la que está hablando. Sí, Satanás todavía está en el cielo, pero por lo menos si no entiende algo de la prédica, por lo menos esto sí se lo va a captar, hermano. Satanás vive en el cielo, porque hay 3 cielos, hermano. Está el primer cielo, que es la atmósfera, y el cielo, las nubes que nosotros vemos, hermanos. Y está el segundo cielo, donde están los astros, y allí es donde habita Satanás. Y está el tercer cielo, hermanos, donde habita Dios, y donde nosotros vamos a ir a gozarnos con Él, ¿verdad? Pero como hay una gran batalla, hermanos, también Dios necesita de un ejército también. Él tiene su ejército, hermanos, de ángeles, pero necesita también un ejército aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, he puesto como tema, Dios necesita un ejército en la tierra. Y a través de este mensaje, hermanos, vamos a ver los requisitos que Dios pide a ese ejército. Pero este mensaje, hermanos, quizás no va a ser un mensaje muy elocuente como quizás lo hemos tenido anteriormente. No va a ser un mensaje quizás, hermanos, de todo va a estar bien, porque no todo va a estar bien, hermanos. De aquí en adelante las cosas se van a comenzar a poner mucho peores, y Dios necesita ese ejército, hermanos. Y vamos a leer en la Biblia, hermanos, Jueces, capítulo 7, versículo 3, hermanos. Vamos a ir por partes, así que lo vamos a ir desglosando. Y dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema, subraye esto, hermano, o sea, el que tenga temor y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ponga ojo, hermanos, a los números. Primeramente el ejército de Gedeón, el hombre que Dios había levantado, hermanos, en esa época eran los que habían marchado, los soldados que habían marchado hacia esa guerra, hermanos, contra los madianitas. En ese entonces eran 32,000. 32,000. Vaya poniendo cuidado un poco a los números, hermanos. 32,000 soldados habían ido a la guerra contra los madianitas. Y el ejército de los madianitas era mucho mayor, porque dice que era innumerable, dice la Biblia ahí. O sea que no se podían contar, era un ejército mayor. Si Gedeón tenía 32,000 personas, quiere decir que el ejército de los madianitas era el doble o el triple o el cuádruple de lo que Gedeón tenía. Pero vamos a traer a la actualidad, hermanos, esta vivencia, porque en ese entonces el pueblo de Israel había sido entregado a los madianitas porque le habían fallado a Dios. Entonces, si nosotros hemos sido entregados, hermanos, a esta clase de problemas, es porque como iglesia, como personas, como cristianos, le hemos fallado a Dios. Entonces, Dios ha permitido ciertas cosas, hermanos, como esta peste. Y quiero traerlo a la actualidad y quiero que leamos, antes de empezar, hermanos, el capítulo 6, también siempre de Jueces, capítulo 6, versículo 2, y me llama mucho la atención, por eso es que lo quise leer. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Y entonces podemos decir, hermanos, quizás ya hablándolo en nuestra actualidad, que dice que por la mano, lo voy a traer a la actualidad, parafraseado, no es que así diga la Biblia, hermano. Dice que por la mano del COVID-19 que había prevalecido contra Israel, los hijos de Israel, a causa del COVID-19, se hicieron cuevas en los montes, o sea, se atrincheraron en sus casas y se metieron en sus casas porque allí sentían que eran los lugares fortificados donde ellos tenían seguridad. Porque quiero comenzar con una pregunta, hermano. ¿Quién realmente
¿quién realmente es que nos ha metido en nuestras casas? Esa es la pregunta. ¿Quién realmente nos ha metido en nuestras casas? No ha sido el gobierno, hermanos. No ha sido esta peste. Bueno, sí ha sido esta peste. Por causa de la peste que estamos en cuarentena y estamos dentro de nuestras casas. Pero realmente quien está detrás de todo este plan estratégico es el enemigo, hermanos. Es el enemigo que nos ha metido en nuestras casas. Pero nos ha ayudado en muchos aspectos porque hemos levantado altares familiares, hemos podido clamar, hemos podido orar, ayunar, hermanos. Pero ¿qué es lo que ha detenido principalmente? La predicación de la palabra. Satanás lo que quiere es que ya no se lleve palabra a aquellas personas que no lo conocen. No, ya no quiere que la predicación, es lo que quiere que la predicación se pare, paralizar la predicación. Había muchos eventos para este año, muy buenos, hermanos, donde la gente posiblemente iba a recibir a Jesucristo, pero a causa de esto se paralizó y esa palabra ya no llegó, porque ese es el principal objetivo de Satanás, detener la predicación. Pero ahora ya metiéndonos y enfocándonos en el tema, hermano, dice de que para ser parte del ejército de Jesucristo, hermanos, primeramente no debemos de tener temor, porque él le dijo a Madián, quienes tengan temor y se estremezcan, que madruguen y se devuelvan. Y me llama poderosamente la atención, hermanos, que habían 32,000 soldados de Gedeón que habían marchado a la guerra y estaban ya en la guerra, pero dentro de esos 32,000, 22,000 tenían miedo. Entonces, si nosotros queremos ser parte del ejército de Jesucristo que Dios nos ha llamado, hermano, no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor. Entonces dice aquí la Biblia, no digo yo, 22,000 se regresaron para sus casas, hermano. Se regresaron para sus casas porque tuvieron miedo. Y nosotros, hermanos, como cristianos no debemos de tener miedo, si no vamos a quedar excluidos del ejército de Jesucristo. Es más, nosotros no tenemos que tenerle miedo al COVID-19. Es el COVID-19 quien tiene que tenernos miedo a nosotros. ¿Por qué lo digo esto, hermano? Y se lo voy a reflejar con la Biblia. Porque dice la palabra del Señor que Dios llevó nuestras enfermedades y que por causa de nuestro sufrimiento Él fue a la cruz del Calvario. Entonces, si Dios llevó nuestras enfermedades, ahí estaba incluido el COVID-19. Ahí estaba incluido quizás las que no han venido, aquellas que no tienen nombre. Todavía esas enfermedades Dios ya las había visto, porque Él vive en la eternidad y dentro de la eternidad no hay tiempo, hermanos, porque 1000 años mil años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces Él vive en la eternidad, Él ya había visto estas enfermedades y cuando dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, son todas, las que existen y las que aún no existen, hermanos. Entonces no tenemos por qué tener miedo, porque cuando nosotros tenemos miedo, vamos a quedar excluidos del ejército de Jesucristo. Y Dios quiere un ejército que esté firme, hermanos, que esté firme. Entonces a los que tuvieron miedo los mandó a su casa, hermanos. Los mandó a que siguieran la cuarentena, podríamos decirlo si estamos en la actualidad, a que sigan la cuarentena en su casa, guardados, hermanos, sin predicar este evangelio. Porque no tenemos que tener miedo. El otro requisito, hermanos, lo vamos a ver en estos versículos siguientes. Para formar parte del ejército de Cristo. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto de aquel pueblo dobló sus rodillas para beber aguas. Y el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua con la mano, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vemos que eran 32,000 primero, hermanos. Después este grupo se hizo más pequeño. Solo quedaron 10,000.
Y de los 10,000 hermanos que estaban, en teoría, ya estaban preparados para la guerra, hermanos, fueron probados. Y dice que esos 10,000, el Señor Jehová, de allí todavía hizo el número más pequeño todavía, porque de esos 10,000, solo 300 son los que Dios aprobó para ir a esa guerra. Solo 300 nada más, de los 10,000 que habían ahí. Quiere decir que los otros 9,700 soldados, hermanos, no tenían miedo. No tenían miedo, o sea que estaban exentos del miedo, pasaron la primera prueba. Pero en la segunda fallaron, hermanos. ¿Y cuál fue la segunda? No tenían miedo, pero bajaron la guardia. Bajaron la guardia. Se quedaron de brazos cruzados. ¿Por qué bajaron la guardia? Porque cuando ellos fueron a tomar agua, hermanos, ellos se hincaron. Y quizás no estaban apercibidos. Quizás en ese momento pudo llegar el enemigo y los mataba a todos. Quizás en ese momento el enemigo llegaba y los mataba a todos. Pero en tiempos de guerra no podemos bajar la guardia, hermanos. Tenemos que estar siempre activos, trabajando para la gloria del Señor. Se imagina que el Señor viniera en estos días y que nosotros estamos en cuarentena, hermanos, en nuestras casas y no estamos haciendo nada para el reino de los cielos. Y el Señor no nos encuentra haciendo nada para su gloria y para su honra. Creo que quedaríamos como este grupo de personas, quedaríamos destituidos porque no cumplimos los requisitos que Dios estableció para ser parte del ejército del Señor. Porque hay una alabanza que dice, y ahí estaré en la viña trabajando. Pero esto quiere decir que no vamos a estar trabajando. Debemos trabajar en todo tiempo, hermanos, para la gloria del Señor. Y me alegraba mucho porque un día de estos visitaba a una familia porque fui a hacer un favor, hermanos, que me habían pedido. Y veía que estas personas, hermanos, estaban teniendo su célula, hermanos. Y tenían a personas, tenían a otra familia, eran 2 familias las que estaban reunidas. Solo que una era la anfitriona, una familia que era anfitriona, hermano, y la otra familia que sí conoce de Cristo, pero no ha sido alcanzada, hermano, y me alegraba que estaban haciendo la obra del Señor, porque esto es entender que esta pandemia, hermano, no es para que nos quedemos de brazos cruzados, no son vacaciones que el Señor nos ha dado, sino que debemos de buscar la forma de poder trabajar para nuestro Dios, hermano. Debemos de buscar la forma de cómo exaltar cada día el nombre de Dios, porque muchas vidas se están perdiendo, hermanos, sin que nosotros hagamos nada. La iglesia está muy pasiva, hermano, y debemos de trabajar para la gloria del Señor. No nos podemos de quedar de brazos cruzados, hermanos, y felicito a esa familia que está haciendo la obra del Señor. También tenemos la célula de nuestra hermana Marta Irma, que ella en ciertas ocasiones nos ha puesto los videos ahí de que ella está también haciendo su célula, hermanos. Debemos de trabajar para la gloria del Señor. Y estas personas, hermanos, Dios hizo porque Dios puede hacer grandes cosas con una sola persona, hermano. Con una sola persona. Si no, recordemos a Jonás, hermano, que Dios a través de él alcanzó a la ciudad de Nínive. Dios puede hacer estragos con una tan sola persona, con un hombre o una mujer que le cree, hermanos, con un hombre o con una mujer que no tiene temor, hermano. Pero la iglesia en estos momentos está escasa de obreros. Necesitamos hombres y mujeres valientes, hombres como Débora, hermano, mujeres como Débora, mujeres aguerridas, como Esther, hermanos, como Ruth. Necesitamos hombres, hermanos, como Moisés, como David, hombres como el mismo Gedeón, hombres como Josué, como Caleb, hermanos, hombres que no tengan miedo, así como David no le tuvo miedo a ese gigante, hermanos. No tenemos por qué tenerle miedo nosotros a este gigante, a esta peste que las personas están viendo como gigante, pero más grande es el que va con nosotros, porque mayor, dice la Biblia, que es el que va con nosotros, que el que está en el mundo. Y en esta ocasión Dios necesitó a 300 personas nada más, a pesar que el otro ejército era mucho mayor, era más grande, hermanos, pero Dios puede hacer cosas mayores con personas que le creen, hermanos. Y aquí quedó demostrado que este ejército era pequeño, eran 300 apenas, comparado al otro ejército que eran incontables, hermanos. Dios puede hacer grandes cosas. Y me llama la atención también, hermanos, si lee más adelante, si lee todo el capítulo 7, hermanos, más adelante dice que Gedeón, hermanos, le dio trompeta a cada uno de esos 300, le dio trompeta. Y cuando habla de trompeta dice la palabra del Señor que el Señor viene
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque la trompeta era un instrumento de guerra, hermanos, que cuando se sonaba, entonces el ejército atacaba. Entonces cuando dice que Dios viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es porque viene por una iglesia militante, por una iglesia que esté activa, por una iglesia que esté trabajando, por una iglesia, hermanos, que no esté durmiendo en sus laureles. Viene por una iglesia que esté predicando el evangelio, viene por una iglesia que esté haciendo células, viene por una iglesia que esté trabajando para la gloria del Señor, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer ya no estar de brazos cruzados, no creyendo que nos han dado vacaciones. Por eso nos hemos venido a nuestras casas. No, hermano. Debemos de trabajar para la gloria del Señor. Y debemos de dar el todo por el todo, hermano. Si es posible, hasta nuestra propia vida. Hay un versículo de la Biblia que dice que aquel que quiera guardar su vida, hermano, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de él, entonces el Señor lo va a galardonar, hermanos. No debemos de por qué temer, hermanos. Debemos de seguir avanzando en el nombre del Señor, hermanos. Debemos de despertarnos ya, hermanos. Ya no estar en ese letardo. Por eso le dije, este mensaje es un mensaje de alerta. Es un mensaje para que despertemos, para que hagamos conciencia, hermanos, si realmente estamos trabajando para la gloria de Dios. O qué estamos haciendo para el reino de los cielos, hermano. ¿Qué estamos haciendo para el reino de los cielos, hermano? Y que podamos cantar después así como aquella preciosa alabanza que dice: como aquella viuda, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses. Lo que ahora quiero ser es un siervo fiel. Y así como esa viuda, hermano, se entregó todo, hermano. Si queremos ser parte del ejército de Jesucristo, debemos esforzarnos. Dios ha prometido que va a estar con nosotros, hermano. Él le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. La misma palabra le voy a reiterar yo, hermano. Esforcémonos y seamos valientes, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, no hay peste, hermano. Si el Señor está con nosotros, no hay enfermedad, porque la cobertura de nuestro Dios está con nosotros. Porque Dios dice que a Job le había puesto un cerco, hermanos, y el enemigo no podía hacer nada. Y el enemigo no va a hacer nada si Dios no se lo permite, hermanos. Y yo prefiero morirme quizás haciendo la obra de Dios, hermanos. Prefiero quizás morirme, exponerme para la gloria del Señor, que quedarme de brazos cruzados y morirme quizás sin hacer nada, hermano. No tenemos que tener miedo a contagiarnos, hermanos. Si Dios ha dicho que Él nos va a guardar, Él nos va a guardar. Y si en caso nos llegara a dar esta peste, hermano, o este virus que está dando, hermano, es porque Dios lo va a permitir. Yo soy de la mentalidad, y es muy mía, hermanos, de que ya está estipulado el día y la hora cuando hemos de partir, hermano. No va a ser ni antes ni después. No va a ser ni porque yo me exponga. Porque si Dios no lo permite, yo puedo estar en medio del virus y de allí Dios me va a guardar. Así que hagamos algo para la gloria de Dios, hermanos. Con que nos exponemos nosotros al ir al súper, hermanos, a veces hacemos larga fila y nos exponemos porque allá adentro hay muchas personas. Dentro del súper hay 100 personas adentro, hermanos. Y a veces no queremos nosotros ni abrir las iglesias todavía porque tenemos miedo a contagiarnos, hermanos. No, es mentira del diablo. El diablo nos ha metido una gran mentira, hermano. No digo que este virus no sea real. Sí es real. Pero yo soy de los que confían en el Señor y sé que Dios nos puede guardar, hermano. Y si nosotros nos exponemos ante otras personas que ni conocemos cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, muchos se exponen en sus trabajos y están con otras personas a su alrededor, hermanos. Tienen que exponerse laboralmente. ¿Y por qué no me voy a exponer yo? Si es para la gloria de Dios, hermano, y que el Señor me ha dado promesa. ¿Y cómo yo me voy a decir que me voy a contagiar si estoy con otras personas alrededor que han sido lavadas con la sangre de Cristo? Entonces estoy teniendo por mentiroso a Dios, hermano. Debemos de analizar mejor las cosas, hermano. Debemos de analizarlas bien y saber si lo que estamos viviendo, si le creemos más a lo que dice una persona, a lo que dice un gobierno, a lo que dice una nación, o a lo que Dios me dice. Si Dios me ha dado promesa, hermanos, no hay por qué temer.
Yo debo de creerlas, hermanos. Y si queremos ser parte del ejército de Cristo, hermanos, debemos de esforzarnos grandemente. Y este es el reto que yo quiero dejar en esta preciosa noche. Que nos lancemos, hermanos. Que nos lancemos para la gloria de Dios. Que hagamos locuras para la gloria de Dios. Y como testimonio quiero decirlo. Para mí no ha habido cuarentena, hermanos. Yo he estado saliendo normalmente. Y yo sé que en más de alguna ocasión, y lo he dicho a veces en la vigilia, en más de alguna ocasión he estado expuesto quizás al virus. Pero Dios me ha guardado. Y no es que pero me he expuesto también por cosas necesarias. No quiero decir que con esto usted salga a la calle si no va a ir a hacer nada. Si no tiene nada que hacer, mejor no se exponga. Pero incluso, hermanos, a veces cuando hemos ido a predicar, aún ahí nos exponemos. Exponemos nuestra vida, pero yo prefiero, hermanos, exponer mi vida para Cristo, que sé que Dios me va a recibir con los brazos abiertos allá, porque eso es lo que nosotros decimos, que el morir ganancia es. Entonces necesitamos hombres, hermanos, como Pablo, que estén dispuestos a dar, si es posible, su propia vida por este evangelio, hermanos. Así que si somos soldados de Cristo, hermanos, si queremos ser soldados de Cristo, porque no estoy diciendo que yo soy parte, ¿verdad? Sino que yo estoy tratando de ser de ese ejército de Cristo. Estoy tratando de ser aprobado delante de Dios. Aprobado porque estos 32,000 personas no pasaron la prueba, hermano. No pasaron la prueba. De ahí los otros 10,000, los 9,700 tampoco lograron pasar la prueba para ser parte del ejército de Cristo. Para ser parte del ejército de Cristo tenemos que ser muy rigurosos, hermano, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Porque Dios viene por una iglesia, hermano, pero por una iglesia específica, una iglesia que esté activa, hermanos, una iglesia que esté esforzándose, tratando de arrebatarle almas al enemigo para llevarlas al reino de los cielos. Y ese es nuestro trabajo. Así que espero que reflexionemos nosotros, porque me pongo en cuenta, hermanos, y que hagamos cosas para la gloria del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que por la misericordia del Señor pronto nos vamos a ver, hermanos, y que cuando ya estemos ahí reunidos, hermanos, podamos también alcanzar a otras personas, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.